Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Eri, qué gusto tenerte aquí en Ajá Podcast. Un gustazo poder estar contigo, poder platicar de todo esto que nos parece muy importante en este momento de la vida tocar. Así que muy bienvenida a Ajá Podcast. No, pues muchísimas gracias y súper honrada y por parte de parte de Hectágono también emocionadísimos de estar compartiendo con ustedes. Padrísimo. Oye, Eri, pues creo que para empezar, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti, porque eres una mujer muy joven, que tiene una trayectoria increíble en temas de política pública enfocada en medio ambiente, de grandes esfuerzos, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, haciendo muchísima conciencia en nuestra ciudad, en nuestro país. Y a mí me encantaría entender y saber un poquito qué es lo que te llevó a vivir con más conciencia y conexión con tu entorno. ¿Pasó algo en tu vida que nos quieras compartir? Siempre me preguntan eso, justo como lo platicábamos hace ratito, pero siempre me preguntan cuál fue el momento que te transformó, ¿no? Y creo que hay muchas personas que tienen un momento que los transformó, ¿no? En el que tocaron fondo o en el que justo tuvieron esta realización, ajá. Yo podría decir que justo he tenido, o sea, el trabajar con la naturaleza me ha puesto precisamente en varios momentos de catalizadores que han justo, o sea, que me han llevado a tener como ciertas realizaciones. Y creo que mucho de eso, o sea, me remite precisamente a momentos iniciales también de tener como esta información o estos momentos a través de mi cuerpo, ¿no? Cuando tenía alrededor de 21 años, justo, bueno, como 19, justo tuve una operación de endometriosis bastante fuerte, en donde justo... Y súper chavita, ¿no? Porque chiquitita, a esa edad, sí. Y creo que fue uno de los primeros momentos que me llevó precisamente a tocar o sea, a tocar fondo con mi salud, a través de aparte una serie de operaciones que tuve para después precisamente reconectar conmigo, volver a conectar también, digamos que con la fuente de los alimentos, empezarme a volver justo una experta en mi salud, ¿no? O sea, después de vivir como, digamos que varios encuentros pues no tan padres con la medicina tradicional, justo empecé a tratar de descubrir justo como mi bioindividualidad, ¿no? Por así decirlo. Y a empezar a entender justo como cómo podía ser yo solita una experta en mi propia salud, cómo podía entenderme, cómo podía también entender la raíz de que la enfermedad, digamos que ya es como la última etapa, ¿no? Es como cuando el cuerpo ya te está avisando después de haber pasado, digamos que por varias etapas en las que no no le pusiste atención a tu naturaleza, y llega un momento en el que el cuerpo ya te lo grita, ¿no? Te lo grita a través del cuerpo físico y ya es básicamente, pues sí, esta señal de o le haces caso o le haces caso, como una señal de pausa para entender y reconectar. Y posteriormente la segunda que tuve, que, o sea, pues bueno, nosotros nos dedicamos a trabajar, como dijiste, con la tierra, con temas de sostenibilidad, y de pronto pues, o sea, digamos que estar predicando la sustentabilidad por todos lados y en eso darnos cuenta de que no estábamos siendo como equipo y yo como persona, pues, o sea, sostenibles con nosotros mismos, ¿no? Y justo lo comentábamos hace un poquito, pero creo que ahorita en pandemia todos tocamos fondito con esta parte o tuvimos distintas realizaciones o tocamos con esta parte como de conciencia, porque cada quien lo vivió de distintas formas, pero justo a mí el año pasado me detectaron cáncer de piel, que digo, ya estoy perfecta, pero también fue, digamos que un momento de entender justo otra vez como esta pausa, ¿no? Esta pausa, volver a regresar adentro, porque aparte cada parte del cuerpo nos arroja como
digamos que distintas señales muy distintas, ¿no? O sea, distintas señales como más bien muy específicas. La piel es, por ejemplo, esta relación directa que tenemos con el entorno, ¿no? O sea, este primer órgano que absorbe, que nos protege, y de pronto justo, digamos que para mí esto también fue una señal muy importante de cómo no estaba siendo autosostenible conmigo, de cómo ya estaba, digamos que como un robotito en el día a día, trabajando, sin tomar un momento para pausar, para reentender, para entender también si realmente mi propósito, o sea, el propósito de vida que había creado, sí estaba siendo mi propósito de vida por estarme dando justo como esa motivación cotidiana, o si ya nada más lo estaba haciendo como un robot. Y pues sí, como decía, estos momentos te hacen cuestionarte y te hacen renacer y reinventarte, ¿no? Y este primer momento, como decía, de la endometriosis, me sometió a un empezar a entender los procesos, sobre todo de dónde viene la comida. Estoy teniendo un propósito de vida, mi relación con mi feminidad, con mi naturaleza, y justo digamos que entendiendo como todas estas señales que mi cuerpo me arrojó, desagregándolas y entrando justo a entender mi naturaleza, fue que empecé a contactar con la naturaleza de allá afuera, ¿no? Entender algo tan simple que, o sea, como lo son, por ejemplo, los huertos, que luego lo escuchamos muchísimo, el comer de la tierra, y pues la importancia, por ejemplo, de entender el dónde, o sea, de dónde estamos como, o sea, cómo podemos nutrirnos mejor, cómo tener justo a través de este entendimiento de nuestra naturaleza, cómo podemos tener una mejor relación allá afuera y entender distintos procesos justo como de cuando yo estoy cuidando, digamos que la tierra desde la plantación de un huerto, por ejemplo, cómo estoy teniendo de vuelta una mejor nutrición para mí y cómo el estar teniendo un huerto está dándole una mejor nutrición a la tierra, ¿no? Rescatando precisamente este entendimiento de que nos nutre mutuamente. Y por el otro lado, digamos que esta parte o sea, este segundo catarsis que tuve, por así decirlo, que nos hizo reinventarnos, pues fue también digamos que el entender cómo precisamente como el recontactar con un propósito y también con un equilibrio de vida como tal, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos operando como en automático, nunca paramos, ni siquiera como justo hasta a tener un momento de creatividad para volver a ser estratégicos con la empresa o con el trabajo que tenemos, para volver a nutrirnos, para volver a nutrir a todas nuestras relaciones. Y de pronto yo creo que estos fueron como los dos momentos catalizadores, ¿no? El que detonó en mí una conexión y posteriormente el que detonó en mí una pausa para regresar a esa conexión. Me encanta cómo lo dices, Eri, porque es cómo conecto con mi propia naturaleza, ¿sabes? Y creo que es algo en lo que muy pocas veces caemos, porque cuando escuchamos de naturaleza siempre pensamos lo que está allá afuera, ¿no? Es el planeta que está ahí, que es mío, pero no es de nadie al mismo tiempo. Y muy pocas veces nos ponemos a conectar con cómo la naturaleza soy yo misma, ¿no? Y como tú dijiste, creo que Valeria y yo nos identificamos muchísimo con este proceso de identificar cómo somos uno con este planeta, cómo lo que comemos, lo que respiramos, el agua que tomamos, y generar esta conciencia es vital para entender nuestros propios ritmos y poder vivir en armonía con la vida en general, ¿no? Y yo creo que algo que es alguna vez y que digo mucho es esta parte de los seres humanos que vivimos en ciudades somos como animales en zoológico, ¿no? Somos estos animales en cautiverio que están enfermando más, que están como viviendo en otro planeta, ¿no? Aislados de todo lo que realmente es nuestro sentir y nuestra forma de ser natural, ¿no? Y creo que sin duda todo esto que nos dices está muy relacionado a que estamos desconectados, ¿no? De nuestra propia naturaleza. Escuchamos un discurso allá afuera enorme de una crisis climática, pero también una crisis social y económica, y a veces no nos ponemos a pensar que tenemos un impacto nosotros, ¿no? Porque yo creo que muchas de las preguntas de quienes nos están escuchando ahorita, Eri, es, ¿y yo qué hago? ¿No? ¿Y qué puedo hacer? Y creo que tú tienes una trayectoria súper interesante que nos puede decir de qué manera nosotros podemos cuidar a nuestra manera de nuestro entorno y eso el impacto que tiene en nuestro planeta.
Sí, justo creo que, bueno, ahorita que empiezas hablando justo del cambio climático y la crisis climática y demás, algo que me encanta reflexionar es como justo, más que, porque siempre nos preguntan o me preguntan, oye, ¿y si crees que literalmente o sea, literalmente se va a acabar el mundo, o sea, que ya nos queda poco tiempo, que bla, 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 bla? Y siempre mi respuesta es, yo creo que no, porque justo estamos viviendo en una época de oportunidades en donde, así como a nuestras generaciones anteriores, como que les tocó vivir un deber ser, a estas nuevas, o sea, digamos que a nuestra generación creo que le tocó llegar y romper con todos esos paradigmas, ¿no? Ahorita vemos precisamente que existen todos estos movimientos sociales y ambientales que están precisamente nuevamente abriendo brecha para las nuevas generaciones que vienen ya como con una conciencia encriptada, ¿no? O sea, literalmente es como la era de permitirnos regresar a cuestionarnos como si como llevamos habitando es como tenemos que seguir habitando y viviendo este planeta y habitándonos y viviéndonos y de pronto justo regresar precisamente a entender, ¿no? Como todos los días puedo nutrir de la mejor manera mi bienestar, ¿no? O sea, es como una era en la que nos invita a encontrar distintas formas de optimizar todos los días nuestra forma de vivir, nuestro bienestar, nuestra productividad, cuestionarnos cómo nos estamos relacionando con los demás, con nuestro trabajo, con todo lo que estamos haciendo en el día a día. Y de pronto, a través de esta crisis climática y crisis humana, que siempre es pues, un reflejo, ¿no? O sea, creo que mucho de lo que estamos viviendo como crisis allá afuera es un reflejo de la crisis que llevamos dentro como personas, romper con esa crisis, justo entenderla, replantearla y volver a plantearnos como cómo la estamos viviendo, ¿no? Pero pues desde esa oportunidad precisamente de conectar desde un lugar muy auténtico de nosotras y de nosotros y que justamente pues las siguientes generaciones, como decía, traen ya otro chip de conciencia y más bien son los que vienen a enseñarnos a los adultos, ¿no? O sea, o sea, para ellos es obvio que tendrían que estar comiendo de un huerto, eh, las niñas, los niños que llegan hectágonos siempre ya llegan sabiendo como de las abejas, o sea, ahorita si hablas seguramente, bueno, con muchas mamás y papás te van a decir que sus hijos o sea, los motivan a reciclar en el día a día, ¿no? O sea, como para ellos no es lógico porque esos papás no están reciclando. Entonces, creo que me desvié un poquito con la respuesta, pero digamos que justo eso tomo o sea, eso tomo como de este cambio climático que estamos viviendo ahorita y como, digamos que como tips o cositas o como hacks, por así decirlo, que podemos integrar en el día a día para ser más sustentables, vienen de escuchar un poquito más justo y aprender mucho más, como decía, de la naturaleza y de la nuestra para tener esos procesos de manera más obvia, ¿no? Como, pues si yo puedo tener un huerto, o sea, si tengo un espacio para tener un huerto en casa, de jardín, de azotea, en el balcón, y tengo un huerto, si es de azotea y balcón, por ejemplo, pues voy a traer a más pájaros, polinizadores. Si es de jardín o es en algún lugar cercano, o sea, estoy literalmente reviviendo un área verde y a la vez voy a estar comiendo los alimentos de la mejor fuente, ¿no? Y además voy a estar teniendo un ahorro económico. Y ahí justo tienes los tres pilares de la sostenibilidad, ¿no? Que es el social, el ambiental y el económico, ¿no? O si voy a comprar precisamente al mercadito local, pues estoy ayudando a que exista una cadena justa. Seguramente todas las personas que fueron, digamos, todas las manos que tocaron esa manzana que voy a comerme ahorita, seguramente tuvieron un pago justo, sembraron con prácticas ancestrales en la tierra que la están recuperando. Seguramente esta manzana es un tipo de manzana local y seguramente justo está teniendo prácticas para no deteriorar la tierra porque si no tiene pesticidas, si no tiene químicos y precisamente fue crecida como con los puros nutrientes de la tierra, va a ser una manzana de mejor fuente para mi salud, ¿no? Entonces, cuando empezamos como a entender esos procesos literalmente justo circulares como la naturaleza los realiza, son como entendimientos, o sea, podemos empezar a tener como una lógica más fácil en cuanto a una toma de decisiones de consumo y de acciones en un día a día, ¿no? U otra sería, por ejemplo, si llevar un termo todos los días conmigo, ¿no? O sea, yo diario cargo con mis 2 litros de termo literalmente. ¿Y qué te da justo no vas a estar comprando una botella, no vas a estar comprando botellas de agua porque vas a traer tus termos, vas a obtener agua de una mejor fuente y pues precisamente es eso, ¿no? Me mantengo hidratada de la mejor forma,
no genero plásticos porque el mejor residuo es el que nunca se genera y precisamente estoy manteniendo, pues, digamos que el consumo que necesito tener. Está buenísimo y estos tips me encantan porque a veces parecen obvios, ¿no? Y ahorita te vamos a pedir más, pero me voy a regresar tantito porque acabas de decir algo que me parece muy importante. Hoy en día hablamos mucho de sustentabilidad o sostenibilidad. ¿Es lo mismo? Primero, eso es saber si la palabra y el término es igual. Justo siempre preguntan sustentabilidad o sostenibilidad. Sostenibilidad, digamos que es más integral que la sustentabilidad, porque la sustentabilidad se refiere al ámbito ambiental, mientras la sostenibilidad, como les decía, habla de estos tres pilares. Ese equilibrio entre la parte ambiental, la parte social y la parte económica, y cómo, o sea, pues precisamente si no tenemos un modelo, o sea, digamos que un esquema económico alrededor de la parte ambiental y la social, o sea, cómo esas dos no funcionan, cómo necesitamos de la parte social, o sea, literalmente esta integración humano-naturaleza para que suceda, y de pronto justo son como los tres pilares que se complementan. Y ahora tenemos más términos para complementar un poco la pregunta, que también muchas veces escuchamos ecología, escuchamos ambiente, escuchamos regeneración, escuchamos restauración. O sea, creo que ahorita hay tantos términos que también como que enajenan, ¿no? O sea, cuando escuchamos de medio ambiente o de ecología, creo que también nos sentimos como muy separados digamos que de este término. Y creo que ha sido mucho lo que ha pasado, ¿no? O sea, se han mantenido también, hemos mantenido este pensamiento antropocéntrico muchísimo, que justo el antropocentrismo se refiere justo a este pensamiento o esta visión de decir los recursos ambientales, o sea, el agua, el oxígeno, son recursos de la persona, y aquí está la naturaleza y aquí están las personas, y las personas están hechas para obtener recursos de la naturaleza, o sea, es nuestro servicio, como le decimos. Creo que esa es la parte que nos ha súper enajenado, ¿no? Y de pronto, pues ahorita que decía que estoy aquí en Valle de Bravo, ¿no? En la mañana observaba el lago y decía, es que, o sea, literalmente vivimos del agua como personas, nos sentimos admirados, atraídos por el agua, ¿no? O sea, siempre queremos ir a la playa, al mar, al lago, y de pronto justo cuando tenemos esa relación de consumo con el agua, como que no mantenemos justo esa coherencia, ¿no? Y así con los distintos elementos que pues son finitos. Y ya cierro con esto, no sé si sabían, pero literalmente hace como 2 semanas sacaron la noticia de este día que tenemos todos los años ya en el que se terminan los recursos naturales de ese año. Y eso acaba de suceder hace 2 semanas, ¿no? A un semestre de que se termine el año. Entonces, cuando vemos esto, datos ¿Qué como... significa eso, Eri? ¿Qué significa eso? Para los que no tienen idea de qué va eso de que ya nos acabamos los recursos del año. Existe ya un conteo justo, digamos que de los recursos que estamos utilizando como personas. Se supone, por ejemplo, en el Museo del Reciclaje, en PetStar, lo vi la semana pasada, que está padrísimo, les recomiendo muchísimo ir a ese museo de reciclaje. Pequeño paréntesis, está en Toluca y es literalmente como el Disneylandia del reciclaje, y muy, 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 digamos que tenemos, o sea, aquí les presumo que tenemos uno de los mejores lugares de reciclaje en Latinoamérica, en ese lugar en PetStar. O sea, podemos estar muy orgullosos como mexicanos. Pero bueno, en este museo justo vi que en el 2018 ya llevamos 1.6 planetas y que en el 2050 vamos a llevar 3 planetas agotados, ¿no? O sea, de pronto incluso son hasta cifras que me cuesta trabajo entender, porque si lleváramos ya 1.6 planetas, ¿por qué seguimos aquí? Pero justo, ¿no? O sea, digamos que el día en el que se terminan los recursos naturales es justo, digamos que este conteo que se tiene por persona y demás, y que justo pues existe una medición internacional en donde ahorita ya se está midiendo qué día del año nos acabamos los recursos naturales que no, o sea, que mantendrían sostenible a la naturaleza como tal, ¿no? Que Pues, ahí o me sea, encantaría, y perdón que te interrumpa, Eri, pero sí. me encantaría saber como tu opinión sobre esto, ¿no? Porque después de ver el documental, ya no me acuerdo ni cómo se llama el documental, pero es uno donde sacan Chernobyl, ¿no? Y cómo ha ido la evolución de las especies y cómo se han perdido. Es un fotógrafo muy famoso que se dedicó a fotografiar la naturaleza. Y uno de los takeaways de ver ese documental es que el mundo va a seguir. La cosa es que no vamos a seguir nosotros como especie humana, ¿no? Porque cada vez yo estoy convencida que si viniera una tragedia, un cataclismo que nos encanta ver en las películas de Hollywood,
pues el que va a sobrevivir es el señor que sigue cazando y que sabe, ya sabes, plantar, pero las personas que vamos al súper nos vamos a morir de hambre o en lo que aprendemos a hacer las cosas, ¿no? Y creo que es esta parte de ser sostenibles con nosotros mismos, pero también me encantaría que nos dijeras, ¿qué opinas de este tema? Porque estamos hablando de acabarnos los recursos, ¿no? Y que se necesita 1.3 planetas o 3 planetas. Y lo vemos ahorita con la escasez de agua en Monterrey, que, bueno, yo sigo abriendo la llave en mi casa y perfecto, pero mis familiares que están allá le están pasando espantoso y es uno de los casos sonados que yo creo que ya están pasando muchísimo en nuestro país y que desgraciadamente no están llegando a los medios. Entonces, hay algo que creo que ustedes hacen mucho en Hectágono y que me encantaría tener tu opinión, que es estas nuevas métricas de éxito y cómo tendremos que contemplar al planeta, ¿no? Porque creo que en el mundo de las empresas, todas las métricas son para ganar, 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 ¿sabes? Y cuánto vas a hacer más en ventas y cuánto vas a hacer todo el tiempo en subir el precio y el consumo y demás. Y yo creo que en la naturaleza nada está en exceso. ¿Sabes? La naturaleza sabe estar en balance y nunca veo a los pececitos diciendo, ahora tenemos que ser un banco de peces más grande. Sí, vamos, o sea, todo está en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo estas nuevas métricas y que lo vemos en las nuevas generaciones o generaciones más jóvenes están empezando a hacer más conciencias y cómo podríamos de una manera ser unos ciudadanos mucho más conscientes, entendiendo que no todo implica más en este sentido de abundancia extrema, sino que hay otras métricas que podríamos integrar y que también es parte de nuestra felicidad sin que eso sea un factor acumulación? Así que dije, ¿por dónde empiezo? Sí, yo creo que, bueno, mucho de, digamos que mucho de lo que ahorita estamos trabajando como personas, empezando como por la última parte de tu pregunta, creo que también es en esta redefinición de abundancia, ¿no? Porque nuestras generaciones pasadas entendían la abundancia precisamente como lo que dices, como exceso, ¿no? O sea, desde en una mesa, ¿no? Estos conceptos de all you can eat, o sea, y que concebíamos precisamente esa parte como abundancia, y no digamos que esto que estamos ahorita como reentendiendo, como digo, como que, o sea, la pandemia y otros factores nos vinieron a romper para hacernos cuestionar todos estos temas, para tener también un renacimiento en muchísimas cuestiones, y redefinir precisamente lo que entendemos como esa abundancia, ¿no? Que es literalmente lo más primitivo, ¿no? O sea, precisamente ese salir y tener contacto con la naturaleza, porque no sé si sabían, pero como personas tenemos un acceso al medio ambiente y cada persona tiene acceso a X cantidad de metros cuadrados. Ahorita no me acuerdo exacto el monto, pero son alrededor de 17 y ya actualmente no tenemos acceso ni a la mitad, ¿no? Estos son justo datos desde la OMS. Que aparte es ridículo que como personas se supone que o sea, que nos pertenezca una parte de la naturaleza, pero bueno. Y entendiendo justo lo que me comentabas de las métricas, ahorita precisamente hoy en la mañana estaba en un curso de huella de carbono, que no sé si han escuchado qué es eso, ¿no? Pero escuchamos huella de carbono y de pronto hasta o sea, justo los que estamos, o sea, metidísimos en la sostenibilidad, es un tema justo a entenderlo súper bien, pero precisamente es como de cómo por persona generamos X cantidad de literalmente de carbono, o sea, sí, de carbono al día, a la semana, al mes, al año, y cómo eso lo podemos estar compensando, ¿no? Y justo ya hay aplicaciones como Pronatura, por ejemplo, justo nos estaba presentando la que tienen en la mañana, que los invito a que la puedan revisar, porque como personas podemos tener ahí nuestra propia calculadora y justo estar checando literalmente según cuánto tiempo pasé en el coche, ¿no? O sea, el vehículo, cuánto tiempo me transporté, qué energía uso, el tema de mis residuos, cómo como, bla, 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 bla. O sea, literalmente te mide en varios esquemas y puedes ir obteniendo ahí justo tu huella de carbono, también como empresa, y el cómo transformar esa huella de carbono o sea, cómo mitigarla, cómo compensarla, o cómo literalmente empezar o sea, tener distintos tips para Toroto, también tiene una muy buena aplicación de eso, distintos tips precisamente para poder ir en el día a día cambiando tus hábitos, ¿no? Con ciertas recomendaciones que te puedan permitir justo
pues facilitar cuáles son las acciones más fáciles que puedo ir tomando para ir bajando mi huella de carbono hasta justo pues ya meter las manos a la tierra, ¿no? Que eso es mucho de lo que hacemos también acá en Hectágono, invitar a los distintos proyectos de ecosistemas, de temas de agua, de temas de biodiversidad, invitar a las personas por toda la República, justo en este mapeo de proyectos de restauración de ecosistemas que tenemos a nivel nacional, para que metan las manos también a la tierra, ¿no? Que digamos que esa es como otra métrica, por así decirlo, como que además estos son los 10 años de la restauración, justo como bien seguramente han escuchado que tenemos objetivos, desarrollo sostenible 2030, ¿no? Que ahorita ya suenan y suenan y suenan, ahorita nos quedan 10, bueno, ya 9 años para que terminen estos objetivos de desarrollo sostenible que se habían generado para una crisis climática. Y precisamente, perdón, se me fue el hilo, pero precisamente justo o sea, desde estos objetivos de desarrollo sostenible nos invitan a tener estos últimos 9 años de restauración, ¿no? Se llaman la década de la restauración y es una década en la que básicamente, si los anteriores, digamos que tenían metas muy simples, sí básicamente es, si no metemos todos las manos a la tierra por la tierra, no vamos a lograr o sea, sobrevivir como necesitaríamos sobrevivir o sea, a los siguientes 9 años. Y perdón, y lo último es que ahorita, hablando justo de las nuevas generaciones, los centennials y demás, justo ya traen, digamos que como decía, este chip de activismo, que también ya les exigen a sus marcas y a sus empresas ser más sustentables, ¿no? O sea, ya si tú tienes prácticas sociales, ambientales, si me estás contando una historia, si me estás ayudando, o sea, si me estoy haciendo un agente de cambio, si compro tu marca, o si le voy a estar dando mejor bienestar a mi cuerpo, si entiendo que los ingredientes son naturales, que la botella es completamente reciclada, ¿no? O sea, es una razón para que yo te dé mi voto de confianza o sea, mi voto de compra. Y esa me parece también como otra métrica interesante, ¿no? O sea, como justo como digamos que este intercambio entre cómo las personas les pedimos a las empresas justo que sean más sustentables y si son sustentables les damos nuestro voto de compra y cómo entonces por default se vea como moda o se vea como ya digamos como un hábito, cómo se empieza a hacer este efecto dominó de ir cambiando entre el sector privado, el sector público, la sociedad civil, porque precisamente ya hay como toda esta exigencia mutua y también muchas marcas ya están tomando precisamente este ownership o esta responsabilidad de decir, soy un agente de cambio para atraer a más agentes de cambio, ¿no? O sea, yo como empresa informo, educo, acerco a mis consumidores a estas prácticas y de pronto justo también, pues, entonces hago como este ripple effect de contagio en métricas compartidas de sustentabilidad y de todos los temas alrededor de ello. Me encanta esto que compartes, de que hoy tenemos hasta aplicaciones que nos ayudan a medir nuestro impacto en el medio ambiente. O sea, eso se me parece así como la mejor ecuación y la mejor manera de aprovechar la tecnología. Así que invitadísimos todos, porque luego no sabemos ni cómo medir lo que estamos haciendo más allá de lo que nos parece obvio. Y hablando de obvio, Eri, la verdad es que creo que lo platicamos también antes bueno, preparándonos para esta entrevista, pero hay muchas cosas que podemos hacer para realmente impactar nuestro medio ambiente, ¿no? Y no se trata, si no somos esta generación de súper jóvenes, no se trata de si somos activistas o no, se trata de las pequeñas cosas que en casa podemos hacer, como el ejemplo que nos diste del termo. Pero si tuviéramos que hacer una lista de acciones bien concretas que tal vez para ti o tal vez para Pau o tal vez para mí pueden ser obvias, pero que no necesariamente lo son, ¿no? Si tuviéramos que hacer una lista de estas 3 o 5 acciones bien concretas de lo que podemos hacer en casa para impactar positivamente, más allá de lo obvio como la separación de basura, que ahí tengo todo un dilema en la vida, porque separo, pero entonces llega el camión y todo lo echan junto y entonces ¿de para qué sirvió la separación? Si no lo puse para composta, pues ya fue, da igual, ¿no? Entonces, o lo que meten a la separación de basura lleva quién sabe cuántas cosas que realmente no está separado, en fin. O sea, más allá de lo obvio que es
quizá el tema de la basura, que ha sido todo un movimiento, por supuesto el tema del agua, desde que somos chavos teníamos el tema del ahorro del agua. Ahora que estamos como mucho más conscientes del consumo del plástico y de todo lo reciclado, ¿qué 4, 5, 3 cosas muy sencillas y que podrían parecer obvias, pero no lo son, podemos hacer en casa para hacer un cambio? Pues una de las que comentaba justo era el tema de tener tu propio huerto o de consumir precisamente de algún mercado local. Digamos que tener tu huerto ambientalmente, estás literalmente generando algún beneficio ambiental o sea, hacia la naturaleza, en donde sea que estés, ¿no? Si es en jardín, como decía, estás ayudando a la tierra, a que el agua infiltre agua, que la tierra infiltre agua, a que vengan insectos polinizadores, ¿no? Abejas, colibríes, mariposas. Por el otro lado, justo, bueno, si la hago en balcón, también es el tema de polinizadores y de tener una azotea verde, que de hecho también hay incentivos por parte del gobierno si tienes una azotea verde. O bien, justo si no tienes balcón, ningún espacio para poner tu huerto, consumir de mercado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con justo frutas, verduras, etcétera, etcétera, porque de esa forma estás, como decía, incentivando a que la comida que vas a estar comprando seguramente va a venir de una fuente mucho más orgánica, o sea, con procesos más naturales, a pagos, digamos que a buenos pagos para las manos que fueron parte de eso que estás comprando, y a que las prácticas en el campo precisamente se conserven, conservando así justo, digamos que una tierra sana, una tierra viva. Por el otro lado, el siempre procurar justo traer un termo, ¿no? Lo que decía, siempre procurar traer tu termo contigo, vas a obtener una mejor fuente de agua y vas a estar cuidando tanto del agua como de un tema pues de no generar residuos. Otra que me gusta muchísimo es, yo siempre cargo con un paquetito de cubiertos. Hay muchísimas marcas que ya los tienen, cubiertos de bambú. Entonces, de pronto, justo si tienes de pronto que pedir un takeaway por alguna razón, por lo menos te puedes ahorrar todo el tema de los cubiertos. Si vas a viajar, justo para viajar son buenísimos. Yo los saco literalmente hasta donde me ponen en lugares japoneses o chinos palillos, saco mis palillos de bambú, ¿no? O quien le gusta usar popote, pues traer su popotito. Y justo este kitcito de cubiertos, de bolsas que si las doblas terminan siendo este tamaño para que si se te cruza algo en el camino que te termines comprando, justo lo eches en alguna bolsa de tela que puedas darle varios usos y no llegues a algún lugar a pedir bolsas de plástico. Es que los demás que estaba pensando ya son como un segundo nivel. Y el tercero diría el upcycling, ¿no? Esta parte de la ropa o de las distintas cosas que usamos, cómo podemos darles o una renovación, que es parte de una de las 5 R's y no 3 R's de justo el reciclaje. O sea, cómo podemos recuperar o sea, las cosas que compramos, cómo las podemos como resanar o reparar. Y cómo podemos entonces seguirlas usando, ¿no? O sea, en la ropa ahorita hay cantidad de lugares que justo te renuevan la ropa, hay cantidad de lugares padrísimos, ya hay muchas marcas que justo tienen ropa de segunda mano, de muy buena calidad, donde puedes ir a hacer un intercambio de ropa o comprar el que está. Entonces creo que siempre podemos estar justo siendo creativos alrededor de este pensamiento, como decía, circular, ¿no? Que si pensamos de manera circular, empezamos a entender como si la naturaleza nunca nos enseñó a generar residuos o basura, cómo pensamos como la naturaleza para reentender estos autotips. Oye, Erika, me encanta esto que dices y sobre todo estos temas de economía circular y vemos a todos los niveles, ¿no? Vemos empresas que están dedicando a revender estas bolsas y accesorios de grandes marcas, pero lo vemos también en bazares y creo que es una tendencia que va a seguir en crecimiento. Pero es un tema de mindset, ¿no? Es un tema de la forma en que pensamos, porque al menos puedo hablar por mí, durante muchos años lo importante era que fuera nuevo y que fuera de la última temporada, y entonces eso no es solo un tema
de deseo, sino es un tema también de estatus, ¿no? Y creo que estamos bombardeados por todos lados en pertenecer, ¿no? Y yo creo que muchas generaciones jóvenes, así como tienen impregnado este chip ya de darle su voto de compra a las empresas que sean más sostenibles, también es cierto que están teniendo exigencias que al menos yo de chavita nunca tuve, ¿no? Entonces, en cuanto a tecnología y marcas y demás. Ustedes que trabajan con muchos niños, ¿no? Y familias en Hectágono, ¿cómo empiezan a hacer este cambio en la mentalidad de la gente, no? Porque sí creo que es complejo y al mismo tiempo es súper satisfactorio. Ya ves que cuando la gente realmente ya no está comprando la botella de agua y ya está reciclando y ya lleva sus bolsas, o a mí me ha tocado, ¿no? Ir al súper, no lo hago siempre, pero lo he llegado a hacer, y yo pónganme la carne en mi topper. ¿Cómo, señorita? No sé, no, en el topper, ¿sabes? O sea, ahí me lo pones. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio de mentalidad? Porque yo te puedo decir, soy niña Montessori, y me acuerdo que mi primera manifestación fue a los 8 años en el Palacio Municipal, y ahí me tocó argumentar sobre la capa de ozono, y entonces me acuerdo que se me acercaba la gente y me decían: "¿De verdad crees que va a pasar lo de la capa?". Y yo, bueno, apasionadísima les decía que sí, ¿no? Y hoy es una historia diferente, pero ¿cómo le hacemos para instaurar? Y yo creo que Valeria, que es mamá, ha de tener como esta misma inquietud de poner en los niños y en los jóvenes este chip de reciclaje y de que está cool reciclar, está cool adoptar al perrito en la calle, está cool y está de moda ser sostenible. Sí, voy a contestarte primero una de las primeras cosas bueno, de las cosas que mencionaste en el intermedio de cómo es un estatus también, porque creo que se vincula también a otros de los temas que tocaste, pero cómo se volvió, sí, justo un estatus este exceso de. Y esta parte que dices de lo nuevo, ¿no? O sea, es un paradigma que yo, o sea, lo escucho con mi mamá cuando le llego a decir, es que ya hay esta tienda padrísima de segunda mano, ¿no? Siempre es, pero guácala, ¿por qué te quieres comprar ropa usada, ¿no? O sea, ya trae otra energía, ya trae, o sea, no, ve y cómprate algo nuevo, ¿no? Y para ellos no es lógico. O decir, mi calcetín ya tiene 7 agujeritos, pero lo sigo cosiendo y lo sigo cosiendo y lo sigo cosiendo. Siempre es, pues tíralo a la basura, ¿no? O sea, ¿para qué lo quieres seguir teniendo? Cómprate uno nuevo. Y justo es también esta parte de tirar a la basura, ¿no? O sea, siempre que como que nos acostumbraron a tirar a la basura y entender que cuando le echamos en un basurero, como que mágicamente el basurero le hace y lo desaparece. O sea, justo también o sea, como que creo que justo muchas de las generaciones anteriores como que no se cuestionan esta parte de, bueno, ¿y qué pasa con la basura? O sea, no desaparece. O sea, es cochino hacer basura porque la basura, o sea, porque la estás convirtiendo en basura para un área verde, ¿no? Entonces, eso es algo que quería comentar a este punto que tocaste a la mitad y para responder justo el cómo le hacemos como para sensibilizar a las personas, para contagiar a sus futuras generaciones. Es impresionante cómo venir a Hectágono literalmente muchas veces tiene más sorprendidos a los papás que los niños, ¿no? O sea, ves a los papás divertidísimos, pues, disfrazándose de apicultor y acercándose a las colmenas, acercándose sí, o sea, queriendo entrar justo a los talleres de apicultura o, por ejemplo, no sé, o sea, el tema de los huertos también, ¿no? O sea, venir y ver cómo crece un betabel, cómo crece un rábano, cómo crece un jitomate. O sea, de pronto, como digo, luego termina sorprendiendo más a los adultos que a los niños. Y entonces luego o sea, los papás van a buscar a las escuelas de sus hijos o nos traen a sus hijos el fin de semana. Justo para poder vivir esta experiencia en conjunto. Oye, Eri, creo que no podemos seguir platicando si no hablamos de qué es Hectágono. Cuéntanos, por favor, de este proyecto, porque lo hemos mencionado varias veces y creo que es muy importante que todos sepan de este increíble espacio, lo que hacen y cómo podemos ser parte de este proyecto también. Sí, justo en Hectágono, y gracias por preguntar, Hectágono bueno, nace justo con el propósito de encontrar este modelo de sostenibilidad que comentaba para las áreas verdes, ¿no? O sea, justo que las áreas verdes puedan dejar de ser depredadas por las personas, a través justo de la tala, de la agricultura y ganadería, del desarrollo inmobiliario y encontrar precisamente un modelo
que pudiera volvernos a enseñar a vivir con la naturaleza, ¿no? O sea, no tenemos ni que decir, no toco la naturaleza porque somos parte de ella, ni tampoco decir, o sea, digamos, sino entenderla como justo como somos parte de este mismo ecosistema, ¿no? Entonces, justo con estos procesos circulares, nosotros, o sea, nosotros justo desarrollamos Hectágono, que es una consultora para, o sea, para empresas, justo somos como este brazo derecho en sustentabilidad para las empresas, para las escuelas y demás, para acompañarlas en esta transición hacia un desarrollo sostenible. Y Hectágono tiene una fundación que justo lo que realiza es pues este trabajo con el gobierno, ¿cómo se llama? Este desarrollo de redes multisectoriales o sea, de redes multisectoriales para justo, digamos que trabajar con cada una de estas zonas que estamos restaurando a nivel nacional y tener un compromiso de todos los actores. Y por el otro lado está Hectárea, que es justo un prototipo que desarrollamos para tener modelos, es nuestro espacio físico, ¿no? Para tener, digamos que estos espacios educativos que se puedan replicar por distintas áreas verdes, que estén conjuntando a todas las iniciativas de vanguardia que están resolviendo el cambio climático y poder tener justo un espacio pues de transformación para las personas, ¿no? Que las personas cada que vienen a Hectágono a vivir justo experiencias de abejas, de huertos, de composta, de reciclaje, puedan tener estas experiencias que los transformen. Justo allá iba mi otra pregunta, Erika. ¿Cómo podemos ser parte de esto y cuáles son los talleres o experiencias que ustedes están ofreciendo? Pues justo pueden, o sea, digamos que continuamente tenemos un calendario de actividades, eventos, experiencias que pueden seguir en nuestras redes sociales. Y continuamente estamos también pasando, digamos que información educativa y demás, justo para que estén como, digamos que podamos ser justo esta fuente de sensibilización cotidiana. Y por el otro lado, justo o sea, poder seguir justo todas estas actividades de restauración que tenemos por toda la República para poderse sumar desde donde estén en temas de limpieza de ríos, de mares, de reforestación, etcétera. Cuéntanos de esos proyectos, Eri. Yo que vivo en la Ciudad de México, en medio del asfalto, ¿qué cosas, qué proyectos lindos hay hoy a los que nos podamos sumar? No solo desde esta parte como de vincularnos para aprender, sino realmente para sumar, porque estoy segura que hay un montón de cosas que podemos hacer, como dices, de restaurar espacios y áreas verdes. Sé que tienes mucho que ver también con Tarango, que hay mucho que hacer en esa zona, pero si hay algún proyecto hoy al que pudiéramos sumarnos como sociedad de la Ciudad de México. Sí, bueno, ahorita justo, bueno, son dos, ¿no? O sea, digamos que viniendo a Hectárea, justo pues suman muchísimo pues al venir justo a llevarse distintas herramientas para desde su trinchera poderlas estar aplicando. Y por el otro lado, justo como decía, tenemos un calendario mensual en donde pueden estar viendo justo las distintas, o sea, si están en Cozumel y va a haber un trabajo con tortugas, por ejemplo, con temas de biodiversidad, que puedan saber. Justo ahorita tenemos también proyectos de limpieza de limpieza de ríos en otras zonas, como decía, limpieza de playa, reforestación. Entonces, estas distintas actividades, tenerlas mapeadas para poder participar en las distintas fechas que tenemos. O sea, ¿de qué hay? Sí, de qué hay. Y también la feria Recircula, que esta está padrísima, la tenemos una vez al mes y es justo como un centro de acopio que ponemos todos los meses para que las personas puedan traer todo tipo de residuos. Se los recibimos, unos justo para llevarse a reciclaje, o si es tema de orgánicos para poderse compostear y se puede intercambiar como en un mercadito local por distintos productos. A eso cuéntanos. ¿Qué es? ¿Qué llevamos? O sea, ¿qué tipo de cosas son las que se llevan? Desde PET, cartón, Tetra Pak, electrónicos, también ¿Pilas? Cables. pilas, tenemos cables, sí, casi cualquier tipo de residuo. Digo, igual ahí en las redes sociales tenemos como la infografía con los distintos tipos de residuos que recibimos,
Según el residuo y la cantidad, te lo pesamos y te entregamos unas tarjetitas como con distintos colores de estampitas para que según ese valor de color tú te acerques a los distintos stands y te vayas desde con productos de aires de campo, de Desplastifícate, de distintas marcas justo sustentables a tu casa, sí. Amamos, amamos. Oye, Eri, platícanos de esta parte de que se puede compostear, porque yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos cuando vivimos en ciudad es que quieres compostear, pero es muy difícil hacerlo en ciudad si no tienes espacios acondicionados y luego que si la lombriz, no la lombriz. Por ahí vi que se puede congelar, entonces, ¿nos puedes dar como tips si quisiéramos realmente guardar nuestros orgánicos sin que se vuelva un espacio de ratas en nuestra casa y llevarlo una vez al mes ahí con ustedes? Bueno, los orgánicos, o sea, tenemos otros esquemas. Justo en Hectágono tenemos un emprendimiento que se llama Horizonte O. También hay otro emprendimiento que se llama Hagamos Composta, que una vez a la semana te pueden venir a recoger tus residuos. Son cubetas selladas al alto vacío y o sea, justo vas, digamos que ahí vertiendo todos tus residuos orgánicos y una vez a la semana vienen por ella y te traen una cubeta nueva. Esa es como un excelente servicio. Y por el otro lado, hay empresas, Horizonte O también vende, por ejemplo, composteros, que son unas cubetitas que vienen con distintas capas, te mandan las lombrices, la tierra, las hojas y digamos que todo lo que necesitas para realizar tu primera base de composta y puedes ir haciendo justo tu propia composta y lixiviado en casa para poder utilizar pues para jardines, sí, plantas que tengas en tu casa. Justo. Entonces, sí, de los orgánicos no hay ningún. Está increíble. Oye, Eri, me quiero regresar un poquito a algo que empezaste a platicar al principio, porque creo que es súper importante que conectemos con la relación que hablabas de la naturaleza y el cuerpo, ¿no? Como me parece que es un tema súper importante entender, porque siempre nos vemos como cosas separadas. Siempre vemos como nosotros somos esto, somos personas, somos humanos, ¿no? Y no tenemos nada que ver con la naturaleza. Y creo que en toda esta crisis de la que hemos hablado y en todo este hacer conciencia, empezamos a entender poco a poco que somos parte de un todo. Pero en el día a día, ¿cuáles son esas cosas que debemos de voltear a ver de la naturaleza, que tienen que ver con nosotros, que son un reflejo? ¿Y por qué deberíamos de ser conscientes constantemente de esta relación, del espejo que la naturaleza nos refleja? Sí, justo como decía, cuando, o sea, inicia todo o sea, cuando entendemos que, o sea, justo ahorita está habiendo tanta enfermedad en las personas precisamente por esta falta de conexión con la naturaleza, justo creo que nos da, digamos que empezamos a entender eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el COVID es una enfermedad zoonótica, así se le llama, que mucho, digamos que mucho en parte de por qué se propagó, porque pues siempre han existido, digamos que distintas epidemias, pero el tener bosques genera esas barreras naturales precisamente para que sucedan, pues, o sea, para que sucedan o se den de la forma en la que se dieron algunas enfermedades, ¿no? Digamos que también cosas tan simples como, o sea, cuando nosotros cerramos los ojos y pensamos, por ejemplo, en playa, o sea, o en un lugar en donde quisiéramos estar en nuestras vacaciones, siempre nos remitiría a la naturaleza, ¿no? Y justo digamos que esta relación, como decía, que desentendemos luego vamos al mar, pero digamos que sin entender justo lo que el mar nos está dando, vamos a un lago y vamos sin entender justo, o sea, digamos que vamos a disfrutar esa naturaleza, pero justo no entendemos como esta relación que existe o esta relación que existe entre tiro la basura y no separo la basura y pienso que si ya lo tiré a la basura ya desapareció, y no entender justo la relación con como el tener esas acciones está pues deteriorando, digamos que desde el que podamos tener una buena alimentación, ¿no? Porque estamos secando como, literalmente secando las tierras y generando como tierras que ya no puedan pues dar vida, hasta digamos que este entendimiento de cómo cuando estoy nutriendo mi cuerpo de la naturaleza, o sea, de lo que la tierra me da, con las temporalidades que la tierra me está marcando,
con la cantidad de consumo que debería de estar teniendo para realmente estar manteniendo mi cuerpo saludable, como que justo regresamos también pues, a entender cómo, o sea, por eso le decimos incluso madre tierra, ¿no? O sea, porque literalmente nuestra segunda madre es la madre que nos alimentó, o sea, que nos nutrió de su tierra, ¿no? Entonces, como que justo regresar a entender como toda esta, digamos que esta conexión entre si yo me estoy nutriendo a la tierra, pues nos hace como reconectar mucho, mucho con este espejo, ¿no? Y también con esta parte que hablamos al principio de cuestionarnos. Estamos viviendo ahorita una época en la que no, o sea, no nada más hay enfermedad en la persona, o sea, ahorita que estamos viendo tantas epidemias saliendo, sino también está esta enfermedad en la tierra, ¿no? Y como cómo está viendo esta, y justo también, ¿no? O sea, ahorita con los, digamos que con los casos de COVID, digamos que había empeoros cuando había, la contaminación estaba más alta ese día, no sé, o sea, como que entender como justo estas relaciones directas, creo que nos hace regresar mucho a entender cuando la tierra da esto, es, ¿no? En invierno tenemos una naranja porque necesitamos nosotros tener nuestro sistema inmune más alto. Entonces, como, ¿qué me está dando la tierra? Y exactamente, o sea, como cómo tomarla y cómo darle algo de regreso. Te escucho, la verdad es que totalmente me relaciono. Por ahí hablamos de cambio climático y es como este exceso de calor en el cuerpo, ¿no? Es como estos fuegos. Y cuando pensamos en todas las enfermedades que tú estás trayendo al tema, Eri, hay una inflamación que es un fuego crónico de bajo grado que nadie está viendo, ¿no? Y entonces como que la inflamación del cuerpo es la inflamación del planeta, si lo pensáramos como en un paralelo. ¿Cuáles serían estas señales de alerta que nos podrías decir? Que si bien no creo que el propósito de este podcast no es alertar a nadie, ni generar pánico, ni demás, pero así como nos dijiste esa métrica del 1.5 planetas, o que ya nos agotamos los recursos para este año y vamos a mitad del año todavía, ¿cuáles son otros números que nos pueden, pues, prender la luz y poner como un poco más de atención en lo importante que es reconectar con la naturaleza, empezar a ser sostenible para que más gente podamos poco a poco empezar a integrar estos hábitos? Uy, pues sí, justo digamos que tenemos ahorita, bueno, no sé si este año supieron, pero igual en Europa estuvieron a o sea, grados muy por arriba de lo que había sucedido en cualquier verano, ¿no? Ahorita escuchamos de muchísimos incendios que estuvieron habiendo por todo Portugal, entonces de pronto, digamos que más que números como enunciar distintos factores, o sea, ahorita la cantidad de incendios ya, pues ya ha crecido muchísimo, está siendo justo incontrolable porque la tierra ya está muy seca, ¿no? O sea, la tierra ya no tiene ni barreras naturales de bosque, ni justo, digamos, que el agua que necesita para que o sea, para que esos incendios fueran como o sea, incendios controlados, ¿no? Como la naturaleza lo hacía en un pasado, los incendios siempre han sucedido. Eh, Ahorita justo estaba leyendo un artículo que hablaba de cómo también, ¿no? O sea, como todos estos lugares a los que siempre están estas aventuras de escalar y demás, o sea, ahorita, bueno, todos, o sea, se están derritiendo todos los picos de nuestras montañas, incluso pensando en el pico de Orizaba, y, o sea, en espacios incluso pues muy cercanos a la Ciudad de México. Entonces, de pronto, justo eso, ¿no? O sea, nos estamos terminando los glaciares, se están extinguiendo muchísimas especies. O sea, yo no sabía, pero por ejemplo, ahorita, bueno, somos endémicos en México, como todos sabemos, de los agaves, suculentas, cactáceas y demás, ¿no? Y ahorita el gran porcentaje de esas especies está en peligro de extinción, ¿no? El acitrón, que tanto conocíamos o sea, de todos los dulces mexicanos y demás, pues ahorita ya está prohibido, ¿no? Porque ya, y pues como eso estamos terminando literalmente con absolutamente como cada puntito pues, del ecosistema, ¿no? Y yo cuando escucho, por ejemplo, México es un país megadiverso, es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, es un país con un ecoturismo increíble, ¿no? O sea, que deberíamos estarnos justo preocupando por mantener esa riqueza natural que tenemos. Y de pronto, pues eso, ¿no? O sea, sí somos megadiversos, pero un gran porcentaje de nuestras especies pues ya están ahorita en peligro de
extinción, o este saber que justo en el 2050, bueno, que tenemos de aquí al 2050 justo para que no se terminen los peces en nuestros mares, ¿no? Y pues también, como decía, entender que ahorita un gran porcentaje de la Tierra ya está certificado si se ve desde fotos aéreas. Entonces, bueno, las regulaciones, el tema del calor que estamos teniendo a nivel internacional también es un factor, por ejemplo, para tener más mosquitos, ¿no? Y más insectos que son propagadores de ciertas enfermedades. Entonces, y bueno, el tema del agua que comentabas, por ejemplo, ahorita de Monterrey, ahorita pues sí es algo ya a nivel internacional que se escucha venir una crisis de agua, ¿no? Y como le seguimos haciendo así en nuestras casas, en varias sigue saliendo agua, como que seguimos sin concientizar como justo esta crisis. Sí, mucho que hacer. La verdad es que el tener conciencia de nuestra naturaleza, pues es algo que debiéramos de estar reflexionando todos los días, no nada más cuando nos falta algo o cuando nos damos el tiempo de voltear al cielo o de tocar la tierra, ¿no? Debería de ser parte de nuestro hacer y ser diario y qué tan importante está conectado con nuestra propia salud, que creo que eso es clave de lo que hemos platicado hoy. Eri, estamos por terminar, pero siempre nos gusta cerrar nuestras entrevistas pidiéndoles a nuestros invitados que nos compartan un aha moment. Así que, a ver cuál te viene a la mente. Ok, sí. Justo he tenido varios aha moments, estaba pensando cuál podía ser el mejor. Recibí bueno, uno de los consejeros de la fundación justo me dijo que para conectar, digamos que con mi propósito, tenía que ir a Hectágono a habitarlo, ¿no? Y me explicó cómo habitar, o sea, qué es, digamos que qué era para él habitar un espacio, ¿no? Y justo me explicó él cómo, y el Humedal es un proyecto que de hecho recomiendo muchísimo ir a conocer en Valle de Bravo, porque tiene una concepción de precisamente de lo que hemos hablado, de esta conexión naturaleza, cuerpo, naturaleza, entorno. Pero bueno, él justo me dijo, cuando tú te sientas un momento en la naturaleza a escucharla, la naturaleza te va a hablar, ¿no? Y justo empecé a ir a habitar, y justo como, o sea, te va literalmente, o sea, te va a hablar y te va a decir como su propósito, ¿no? Empecé justo a entender, bueno, a tratar de entender esta parte y a habitar Hectágono literalmente, a ir a sentarme en silencio, a escuchar, a observar a la naturaleza. Y justo digamos que mucha de esa observación me trajo precisamente como un profundo aprendizaje, o sea, de verla y entender como exactamente como su funcionamiento, de por dónde tenían que pasar, digamos que los ríos, o sea, digamos que sí, o sea, como este diseño de regenerativo de la tierra. Y mucho de lo que entendí también en ese digamos que como que en ese momento fue el regresar a creer en mí y en nosotros, ¿no? Y de lo fácil que es una vez que tienes, pues digamos que un deseo, o sea, como esta cosquillita en el estómago de ese deseo, de ese propósito, de ese objetivo al que quieres llegar. Ese objetivo ya existe y ya está ahí, ya es un hecho que va a suceder. Y lo único que tienes que hacer es literalmente creer en ello, ¿no? Entonces, justo como que vi digamos que como muy, muy claramente el cómo empezar a creer en ello, en cómo creer en nosotros, en cómo hacerle caso a esa intuición y literalmente la información, las herramientas y las situaciones están ahí para nosotros para tomarlas y ensamblarlas. Qué bonito, la verdad es que está increíble. Hace poco estaba leyendo el libro de Mind Over Medicine de Lisa Rankin y ella habla de cómo se sanó, ¿no? Y tiene todo un programa increíble, pero decía que sin darse cuenta, intuitivamente se mudó
fuera de la ciudad y empezó a cosechar y empezó a escuchar a la naturaleza y empezó a hacer caminatas. Y ya después estudiando científicamente se dio cuenta que esa era una de las grandes lecciones que teníamos que hacer para sanar, que es reconectar justo lo que tú dices, nuestro cuerpo, nuestro entorno y ser espejos de la naturaleza. Así que tu ajá me hace todo el sentido y creo que Val y yo coincidimos mucho en esto, que creo que uno de nuestros procesos ha sido reconectar con los ciclos de la naturaleza, reconectar con nosotros y volver a conectar con el planeta, de ser como este zoom out, ¿no? De sentirnos chiquititos y darnos cuenta que recibimos mucho más del planeta de lo que nosotros a veces creemos que estamos aportando. Justo. Mil gracias, Eri. Gracias por compartirnos, por ayudarnos a hacer conciencia y por darnos una opción más para conectar con nosotros, con la naturaleza y con eso que podemos hacer para generar un verdadero cambio profundo y bueno, muy necesario en estos momentos de la vida. Oye, Sí. Eric, si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir a Hectágono o ser parte de todos estos emprendimientos que nos comentan que están increíbles porque nos hacen la vida fácil para ser sostenibles, ¿dónde te encuentran o cómo podemos hacerlo? Síganos en Hectágono, o sea, @Hectágono, pero sin H, o sea, STAGONO. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, página web igual www.hectagono.com.mx. Y ahí justo pueden seguir todo esto que les comenté. Perfecto, Eri. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.